Bueno, continuamos con nuestro curso de complementos de álgebra lineal y aquí está el epígrafe de determinantes y sus propiedades. Y nosotros tenemos que seguir la definición y las propiedades de los determinantes de manera formal, porque tenemos que demostrar todo a partir de cosas que ya son conocidas o cosas ya demostradas. Y por eso, bueno, primero lo que vamos a hacer es, lo que está aquí escrito es precisamente la definición de los determinantes, que la vamos a hacer de manera inductiva. Y antes, por supuesto, vamos a recordar que una matriz tiene una submatriz que se llama matriz adjunta asociada al elemento IJ de la matriz, que es precisamente la submatriz que resulta cuando le eliminamos la fila I y la columna J de la matriz. Y eso le llamamos entonces la matriz adjunta asociada al elemento IJ de la matriz. Y se llama cofactor del elemento IJ precisamente a menos 1 a la I más J multiplicado por ese determinante de la submatriz adjunta asociada al elemento IJ. Aquí está entonces la definición entonces de lo que vamos a entender por el cofactor asociado a un elemento y lo que es la matriz adjunta asociada o la submatriz adjunta asociada a cada elemento. Y aquí están los ejemplos, ¿no? Y bueno, aquí está precisamente la definición y ejemplificado lo que significa el cofactor y lo que significa la matriz adjunta. Entonces el determinante de una matriz lo vamos a definir entonces de manera inductiva. El determinante de una matriz de 1 por 1 es precisamente el mismo número. El determinante de una matriz de 2 por 2 es precisamente el producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria, que ya esto ya lo conocemos cuando hicimos la inversa de una matriz de 2 por 2. Y en general el determinante de una matriz de tamaño n por n lo definimos a partir de determinantes de orden n-1, que es precisamente lo que vamos a llamar el desarrollo por la primera columna. Es decir, cada uno de los elementos de la primera columna lo multiplicamos por la correspondiente cofactor asociado, es decir, por menos 1 a la I más J, multiplicado por la submatriz adjunta asociada al elemento. Es decir, por el eliminante de la matriz que resulta de eliminar la fila I y la columna J del elemento, en el caso del elemento IJ. Y aquí tenemos entonces que eso hay que sumarlo algebraicamente, por supuesto, entonces eso nos da un número que se llama el determinante de la matriz. Y como ven, el determinante de una matriz de orden n se calcula a partir de los determinantes de orden n-1, pero desarrollándolos por la primera columna. Y esa es la definición. Nosotros vamos a pegarnos a esa definición para que después, con posterioridad, veremos que se puede hacer entonces cualquier fila y cualquier columna, pero eso tenemos que demostrar. Y claro, bueno, esta submatriz asociada al elemento IJ muchas veces se le llama un menor, el menor asociado al elemento 1, 1. Y bueno, en general cualquier matriz cualquier submatriz de orden que sea cuadrada, se le llama un menor de una matriz que pues no tiene que ser cuadrada, pero el menor siempre generalmente se asocia a un conjunto de filas y columnas de la matriz. En este caso, bueno, serían las filas que quedan y las columnas que quedan después de eliminar la fila 1 y la columna 1, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, bueno, generalmente esas partes de la matriz que son cuadradas se llaman menores precisamente con el determinante, ¿no? Y aquí hay algunos ejemplos, ¿no? El cálculo determinante de la matriz de 2 por 2, aquí hay el cálculo determinante de una matriz de 3 por 3, siguiendo la definición, que es precisamente con todos los elementos de la primera columna multiplicado por su correspondiente cofactor. Y bueno, también aquí está el caso general de una matriz de 3 por 3, que permite, bueno, no es difícil, simplemente es un desarrollo algebraico, y permite precisamente hacer o formular lo que se llama la regla de Sarrus para calcular los determinantes de 3 por 3. Que aquí están descritas, ¿no? Aquí la hemos separado en tres partes: la regla de Sarrus 1, 2 y 3. La de Sarrus 1, que es la más conocida o la más usada, la 2 y la 3 también se pueden usar, son al fin y al cabo también las mismas asociadas a la regla de Sarrus. La regla de Sarrus precisamente tiene esta connotación de multiplicar los elementos de la diagonal principal o los elementos que están por debajo y por encima de la diagonal principal con el elemento asociado a esa acción. Hay que multiplicar siempre 3 factores, y estos son los factores que se suman y estos son los factores que se restan. Y bueno, aquí está también descrito cómo se puede hacer también añadiendo 2 columnas adicionales, la primera y la segunda columna,
y por supuesto multiplicando los elementos que están precisamente en estas tres, tiene que ser 3 precisamente, por eso estos dos no sirven, tiene que ser 3, 3 y 3, que son los positivos, y 3 y 3 y 3 que son los negativos. Se puede hacer lo mismo añadiendo las columnas, que se puede hacer lo mismo añadiendo las filas, como están aquí, ¿no? Se añade la fila y entonces igual, de izquierda a derecha, los elementos positivos o los productos positivos, y de derecha a izquierda los productos negativos. Aquí están los ejemplos de qué manera se puede calcular por SARRUS 1, por SARRUS 2 y por SARRUS 3. Aquí, como ven, se añade la primera y la segunda columna, ya que se añade la primera y la segunda fila. Y otra vez tenemos estos productos. Es importante primero señalar que los determinantes se pueden calcular solamente para matrices cuadradas. En segundo lugar, las matrices de orden mayor que 3 no hay reglas de diagonales. Hay reglas de diagonales para matrices de orden 2 y de orden 3, pero de orden 4 en adelante no hay reglas de diagonales y hay que seguir la definición, hay que seguir la regla para calcular matrices de orden mayor que 3. Por ejemplo, en este caso hay que desarrollarla por la primera columna, como es que la definición, ¿no? Multiplicar cada uno de los elementos de la primera columna por el correspondiente cofactor. Y aquí está entonces desarrollado el ejemplo para que lo puedan ver con un detalle, ¿no? Cada uno de los elementos, 2, 0 y -1 se multiplica por el correspondiente cofactor, hay que calcular el cofactor correspondiente, y aquí, claro, usamos la regla de SARRUS para calcular el determinante de orden 3, ¿no? Y por eso entonces cada uno de los determinantes de orden de una matriz, por ejemplo, de orden 4, se calcula un determinante de la matriz de orden 4, se calcula con los elementos determinantes de orden 3 asociados a la primera columna. Pero hay un caso particular que podemos no tener que hacer eso para poder calcular el determinante de una matriz cuando es una matriz triangular superior. Es decir, cuando tiene ceros por debajo de la diagonal principal. Y cuando tiene cero por debajo de la diagonal principal, aquí está demostrado por inducción que precisamente el determinante de esa matriz, lo mismo que sea triangular superior o diagonal, es el producto de diagonal, de los elementos de diagonal. Y aquí está demostrado para n igual 2, está demostrado por inducción, se supone que es cierto para n, y hay que, para n más 1, entonces simplemente se desarrolla por la primera columna, claro, los elementos que están por los factores que aparecen es precisamente de la primera columna son 0 todos los demás, y por tanto son 0 todos esos productos, y nada más que entonces es diferente de 0 este A11, que es en principio diferente de 0 con el menor correspondiente. Y por eso entonces ahora a esta matriz de orden n, menos 1 se aplica la hipótesis de inducción y se obtiene entonces que el producto, precisamente el determinante es el producto de los elementos de diagonal, de cualquier matriz que sea triangular superior o triangular inferior. Pero bueno, triangular inferior no lo hemos demostrado todavía, hay que demostrarlo con posterioridad. Y para eso, aquí lo que podemos decir es que para cualquier matriz superior, de orden de triangular superior o diagonal, se puede entonces tener el determinante igual al producto de diagonal. Para la matriz triangular inferior tenemos que esperar un poquito porque hay que demostrar las propiedades de los determinantes. Y aquí están las propiedades de los determinantes, que son bastante fundamentales, ¿no? Nos ayudan mucho a los efectos del cálculo. Por ejemplo, esta aditividad respecto a una fila. Si una fila está formada por sumas, podemos separar entonces en dos determinantes, en la suma de dos determinantes, que precisamente cada uno de los elementos aparece en unos determinantes y los segundos sumandos aparecen en la misma fila en los dos determinantes. Y eso es lo que vamos a demostrar, entonces, que se demuestra siempre por inducción. Casi todas las propiedades se demuestran por inducción, por lo menos la más importante, o por lo menos la primera. Aquí se comprueba que la propiedad es cierta para n igual 2. Bueno, en el caso de n igual 2 es muy sencillo, se hace el producto y se comprueba efectivamente que es la suma de los dos determinantes. Se supone que es cierta la propiedad para determinantes de orden n-1 y vamos a demostrar entonces para la propiedad para determinantes de orden n. Entonces, bueno, esta determinante de orden n de la matriz C, que está formada en esta fila I por esta suma, se desarrolla por la primera columna, porque claro, tenemos que usar, ahora lo único que podemos usar precisamente es la definición para calcular ese determinante. Tenemos que desarrollarlo por la primera columna, y la primera columna, el desarrollo por la primera columna es ese. Todos los elementos de la primera columna se desarrollan por su correspondiente cofactor. Y el yésimo elemento de la primera columna tiene esta suma, ¿no? Y ahora hay que ver simplemente que cada uno de los menores
asociados a los elementos de la primera columna tienen esta forma, ¿ven? Aquí está la segunda columna y la fila K ha sido eliminada. Ese es el menor de orden CK1, el menor CK1, que precisamente que es eliminar la fila K y la columna 1, y lo mismo si está por encima de la fila iésima que por debajo de la fila iésima, ¿no? Aquí está por debajo de la fila iésima, aquí está por encima de la fila iésima. Aquí la que se elimina, el K. Entonces, por eso en ambos casos, por hipótesis de inducción, tenemos entonces una matriz de orden menor, de orden una vez menor, que podemos entonces aplicar aquí la hipótesis de inducción, una matriz de orden n menos 1, y entonces en cada uno de esos casos tengo entonces que CK1, es decir, el determinante S es igual a la suma de los determinantes con cada uno de los elementos en la matriz A y B, o en las submatrices A y B. Ahora, si en el caso en que K es igual a I, si en el caso en que tengo la iésima fila, si el determinante o el menor asociado a la iésima fila precisamente coincide con los menores asociados a A y a B. ¿Por qué? Porque simplemente la iésima fila es la que tiene la suma y por tanto todas las demás filas son iguales. Y por tanto entonces tengo que correspondiente a la fila iésima siempre es igual a la fila iésima de A a la fila iésima de B. Y por tanto, sustituyendo entonces en esta expresión del desarrollo de C, pues tengo entonces que es precisamente la suma de los determinantes de A y de B, donde A corresponde al primer, en la iésima fila tiene el primer sumando, y B en la iésima fila tiene el segundo sumando de la matriz C, ¿no? Que es este caso, ¿no? Entonces, con eso está demostrado, porque estamos entonces demostrando que precisamente el determinante de esa matriz C es precisamente la suma de los determinantes de A y de B. Fíjense que en general el determinante de la suma de dos matrices no es lo igual a la suma de los determinantes. Aquí estamos considerando solamente la suma la suma en una fila. Entonces, bueno, aquí hay la ilustración de qué es lo que está, un ejemplo de lo que está ocurriendo. La segunda propiedad es la homogeneidad respecto a una fila, es decir, si yo multiplico una fila por lambda, pues entonces el determinante mismo queda multiplicado por lambda. Esa demostración igual es una demostración muy similar. La demostramos por inducción, para n igual a 2 se cumple, suponemos que se cumple, que es cierta para matrices de orden n-1, y lo demostramos para matrices de orden n. Agarramos esta matriz de orden n, multiplicamos por lambda la fila iésima y vemos efectivamente qué es lo que ocurre con el determinante. Y aquí hacemos una demostración bastante similar a la anterior, ¿no? Es decir, agarramos todo, desarrollamos por la primera columna, siempre usando la definición, agarramos la primera columna y la desarrollamos el determinante por la primera columna, cada uno de esos elementos de la primera columna se multiplica por su correspondiente cofactor, cada uno de los cofactores entonces tiene esta forma. Si es que lambda multiplicó por una fila que está, si eliminamos el K, la fila K se elimina, que está por encima de la fila iésima, o si está por debajo de la fila iésima. ¿Sí? Siempre tienen esta forma, ¿sí? Entonces, bueno, en ambos casos, por la hipótesis de inducción, tengo, bueno, aquí hay un pequeño errorcito, hay un 2 aquí que hace falta porque estamos eliminando ven, aquí es la columna 2 y aquí falta entonces ponerle la columna 2 aquí. Y hay un errorcito en la columna 2, no la 1. Entonces, bueno, eso significa entonces que tengo entonces cada uno de los BK1, cada una de estas BKI, cada uno de estos menores, aplico la hipótesis de inducción y tengo entonces que es lambda por el determinante correspondiente a quitarle el factor común a la fila iésima. Y por tanto, para las otras dos matrices, pues, cuando corresponde a la fila iésima, pues las matrices B y A son las mismas. Y sustituyendo, tenemos entonces otra vez que el determinante de B es lambda, pues, sacando factor común, como ven, en cada uno de los lambda, y sacamos factor común de el lambda y obtenemos entonces que el determinante de B es precisamente lambda por el determinante de A. La propiedad 3 es cuando se multiplica por un escalar toda la matriz. Claro, si se multiplica por un escalar toda la matriz, eso quiere decir que si la matriz es de orden n por n, y multiplico por un escalar toda la matriz A, entonces eso quiere decir que multiplico toda la fila, y por tanto cada fila se está multiplicando por lambda, y por tanto el lambda sale como lambda a la n, porque hay n filas de la matriz. Y por eso es simplemente una aplicación de la propiedad anterior n veces, ¿no?
Y bueno, aquí está algunos ejemplos. Como ven, aquí la matriz A se multiplica por 30 la segunda fila y obtenemos esa matriz. Claro, el determinante queda multiplicado por 30. Y aquí se multiplica por 3 toda la matriz A y entonces, claro, la matriz queda multiplicada por 27, porque es 3 al cubo. Es decir, cuando se multiplica por 3 toda la matriz, como esta matriz se multiplica por 3 toda la matriz, entonces, claro, el determinante queda multiplicado por 3 al cubo, ¿no? Porque tengo una matriz de orden 3. Aquí está la demostración más complicadita que tenemos, que es el cambio de fila. Cuando la gente cambia dos filas de la matriz, cambia el signo del determinante. Y bueno, la demostración se hace por dos partes, ¿no? Primero se hace por inducción, cuando dos filas, los intercambios se hacen por matrices contiguas. Y por ejemplo, para n igual 2, es cierto que se cambia el signo. Y ahora vamos a suponer que se cumple precisamente la propiedad para matrices de orden n-1. Entonces vamos a demostrar entonces que se cumple para matrices de orden n en el caso en que las filas que se intercambian son las filas contiguas, la i-ésima y la i más 1. Entonces en ese caso veremos que efectivamente se cambia el signo. Bueno, aquí desarrollamos precisamente, ve, aquí la I más 1 se intercambiaron, desarrollamos el determinante de B y vamos a ver que es menos el determinante de A. Y aquí está otra vez descrito, aquí por supuesto A y B se comparan y entonces se ve que el cofactor o el menor asociado a la fila i-ésima, es decir, el adjunto asociado a la fila i-ésima al elemento la fila i-ésima de B es el de la I más 1. ¿Sí? Cuando yo elimino la fila i-ésima de B, me queda la fila i-ésima de B, me queda el i más 1. Y cuando elimino la fila i más 1 de B, me queda el i-ésimo. ¿Sí? En ese sentido, entonces, si la fila i de B es esta, si elimino de adentro, me queda entonces la i más 1. Y la i más 1 me queda la i. Entonces, por tanto, para cada diferente de i más 1, el menor de cada uno es el determinante de una matriz de orden n-1 que tiene intercambiadas las dos filas, i más 1. Y por inducción tenemos entonces que se cumple la igualdad con el signo contrario. Y sustituyendo, para cada diferente de i más 1 tenemos eso. Y entonces, para cada igual a i y para cada igual i más 1, pues tengo también esta propiedad, ¿no? Es decir, puedo agarrar uno de los multiplicar por menos 1, i menos 1 me da i a menos 2 y entonces me queda un menos 1 aquí que tengo que conservar. Y i a menos 2 lo puedo sustituir por i a menos 1 multiplicado por menos 1 que da aquí. Y obtenemos finalmente, sustituimos ahí en la expresión de b y todo se multiplica, todo queda multiplicado por el menos, ¿no? Y solo saco factor común y me queda entonces el determinante de la matriz. Y por tanto la propiedad está demostrada para matrices de orden n en el caso que tengo dos filas contiguas. Si ahora las filas son la I y la I más K, entonces, bueno, hay que usar el mismo argumento anterior, lo que pasa es que ahora lo hacemos entonces trasladando la fila correspondiente, la fila i-ésima en este caso, y la fila I, a la fila I más K y la fila I más K a la fila i-ésima. Es decir, aquí, como ven, la fila I menos 1 es esa, la fila I es esa, la fila I más K menos 1 es esa y la I más K es esa. ¿Qué se hizo? Se cambió la fila I con la fila I más K, ¿no? Es decir, la fila I, se trasladó a la fila I más K. Entonces, claro, este intercambio de filas se puede ver como que se hicieron K cambios de la fila I hacia abajo hasta llegar a la fila I más K. Es decir, la fila I, es decir, la matriz B se puede mirar como que se ha obtenido con dos pasos. Primer paso, agarramos la fila i-ésima y hacemos cambios consecutivos hasta ponerla en la fila I más K. Y en ese caso hemos hecho cambios consecutivos y contiguos, como se llama. Y entonces, bueno, si son cambios contiguos, pues se cambió el signo K veces, como ocurre aquí. Si ahora después, para poner la fila I en la fila I más K, en la fila I, la I más K quedó en la fila I más K menos 1, porque en la I más K entonces ahora está la fila I, esa se hacen K menos 1 cambios hacia arriba, y ya tenemos entonces que la matriz B, donde ahora se hicieron bueno, K menos 1 cambios de nuevo a la AK que teníamos, y obtenemos entonces al final que el determinante de B es precisamente menos 1 a 2K menos 1
por el determinante de A. Y eso quiere decir que como K es mayor o igual que 1, que cambio el signo, ¿no? Porque ahí me queda un número impar. Bueno, aquí está el ejemplo de que cuando se intercambian dos filas, precisamente el determinante cambia de signo, y aquí se intercambian dos columnas, pero eso no lo hemos demostrado todavía. Aquí estamos comprobando simplemente que también si se cambian dos columnas, se cambia el signo, pero eso, en caso general, no lo hemos demostrado. Y ahora vienen las propiedades más sencillas de demostrar, porque son las propiedades con el determinante cero, que con estas propiedades se demuestran usando las propiedades anteriores. ¿Sí? Aquí ya usamos las propiedades, sí, si una fila de un determinante es cero, entonces usamos las propiedades de aditividad y de homogeneidad, porque aquí esto se divide entre 1 y el menos 1, y entonces el menos 1 se saca por fuera y obtengo entonces que es 0, el determinante. Si tengo dos filas iguales, la misma historia, porque claro, cuando se intercambian dos filas, cambia el signo, y claro, eso, si las filas son iguales, eso quiere decir que el determinante de A es igual a menos determinante de A, implica que el determinante es igual a 0. Si tiene dos filas proporcionales, la misma historia, ¿no? Si cambio el lambda, sale con la propiedad que vimos de homogeneidad, y claro, como aquí este determinante tiene dos filas iguales, pues entonces el determinante es 0. Si una fila A se obtiene como combinación de otra fila, entonces claro, se puede suponer que es combinación lineal de todas las demás filas, y se puede suponer que es la última fila, porque al fin y al cabo, si demuestro que es 0, entonces intercambiando filas, pues sigue siendo 0. No hay cambio cuando lo único que cambia es el signo, y si el determinante es 0, no tiene efecto. Así que entonces podemos suponer que en la última fila es la que es combinación lineal de todas las restantes, porque podemos poner coeficientes igual a 0 si hace falta, ¿no? Y entonces eso quiere decir que tengo entonces este determinante. Y claro, ahí aplicamos entonces la propiedad de aditividad y de homogeneidad. Y entonces podemos siempre expresar esa suma de esta manera, ¿no? La suma de estos determinantes. Y cada uno de estos determinantes, como ven, tiene la fila K igual. La fila K de determinantes con la última fila son iguales. Y eso ocurre para cada K, desde 1 hasta n-1. Por tanto, como tengo una suma de determinantes iguales, multiplicado por constantes, que no importa cuáles son, pues eso me da 0. Así que entonces, siempre que tengo una fila que sea combinación lineal de otras filas, pues entonces el determinante va a ser 0. Y por último, una propiedad muy importante, y es que si yo a una fila de un determinante le sumo otra multiplicada por un número diferente de 0, aún incluso con que sea 0, el determinante no cambia. Bueno, el 0 es el caso más estúpido, ¿no? Pero diferente de 0 es lo que es interesante. Y por tanto, fíjense que el determinante no cambia. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí usamos otra vez la propiedad de aditividad, la separamos en dos, y la probabilidad es dónde lo sacamos. Entonces, claro, aquí tenemos, por supuesto, dos filas iguales, que son la iésima fila, aquí está igual, así que entonces el determinante coincide con el determinante que es la matriz original. Y por tanto, esta transformación elemental, que se acuerdan que es la tercera transformación elemental, no cambia el valor del determinante. Y eso es importante porque eso nos permite poder calcular de manera más sencilla los determinantes. Este teorema 6F es simplemente un resumen de lo que es, de todas las propiedades, pero ahora usando las notaciones que hemos venido usando para matrices, ¿no? Y bueno, es bueno que lean de qué manera se expresa las propiedades, aditividad respecto a una fila, homogeneidad respecto a una fila, a partir de las notaciones que sabemos de las transformaciones elementales, ¿no? Y yo le voy a ir a las matrices elementales. ¿Ven? Aquí está el producto por una escala, aquí está el intercambio de filas, aquí está la fila de 0 multiplicada una fila por 0, aquí la fila iésima, por ejemplo, aquí intercambio de dos filas, que precisamente se expresa por esta matriz elemental, etc. Entonces, en todos los casos, hemos simplemente utilizado las notaciones que hemos introducido para matrices para expresar las propiedades, que son esas propiedades y que hace falta recordarlas. ¿Por qué? Porque se aplican mucho. Aquí tenemos precisamente ejemplos de usar las propiedades sin necesidad de hacer el cálculo. ¿Ven? La fila 1 y la fila 3 son iguales y por tanto son proporcionales. Entonces, claro, me da el determinante igual a 0, ¿no? Aquí mi determinante me vale menos 15 porque podemos convertirlo en un determinante de una matriz triangular superior. Aquí el determinante me da 0 porque la fila 3 es la fila 1 más la fila 2, etc. Así, aquí hay un conjunto de determinantes que podemos calcular sin necesidad de hacer cálculos, simplemente usando las propiedades.
Y por último, aquí está, entonces tenemos la propiedad que nos faltaba demostrar, que es que una matriz triangular inferior también su determinante es el producto diagonal. Y aquí está una demostración también que lo va reduciendo precisamente el caso. ¿Por qué? Porque ahora usamos la propiedad, es decir, cuando aquí la primera columna no es toda de cero, pues, pero la primera fila es la que tiene un solo elemento de cero, que es diferente de cero. Y entonces usamos eso precisamente en todos los demás cofactores de los elementos de la primera columna. El único que queda vivo precisamente es el primero. ¿Por qué? Porque los demás tienen una fila de cero que es precisamente los de la primera fila, ¿no? Todos los cofactores asociados a la primera columna, los elementos que están por debajo del elemento 1, 1, tienen cofactores con una fila de cero, y por tanto todos son cero. Y eso quiere decir entonces que sistemáticamente podemos ir siempre expresando el determinante de la matriz a partir del producto de los elementos de diagonal, porque siempre quedan los menores asociados a diferentes elementos de la diagonal, siempre quedan con la primera fila de cero. Así que en general siempre el determinante de una matriz de orden de una matriz triangular inferior también es el producto de diagonal. Y aquí tenemos entonces, como ven, el cálculo. Bueno, no es nada de cálculo, es simplemente multiplicar los elementos que están en la diagonal, y aquí lo mismo para matrices igual triangular superior y triangular inferior. Y con esto, bueno, es importante recordar todas estas cosas que tienen que ver con el determinante, porque eso se van a usar sistemáticamente. Y con eso terminamos.